Ok, buenas noches. Listo, entonces lo que vamos a revisar hoy es la primera actividad de la materia de datos masivos. Sí, espera, voy a compartir la pantalla. Aquí están las actividades que tenemos que hacer. La actividad de HDFS para SQL y entonces vamos a la parte de el levantamiento de la máquina. Eh, Ustedes ya habilitaron su usuario para la plataforma de GCP. Sí, por mi parte sí, ya creé la cuenta. No la he configurado aún, pero ya la tengo creada. Sí, yo también ya la tengo creada. Parece que la mayoría ya deberíamos tener creada. ¿Hay alguien que falte por crear la cuenta o algo así? Como para avanzar. Al parecer como que todos la tienen creada. Listo, muy bien. Creo que Entonces, levantemos explicar cómo se levanta el clúster y le damos cachucha a eso a ver si avanzamos. bueno, en la parte donde, espérate, ponemos el archivo. Donde se crea el bucket para almacenamiento. Entonces, en la plataforma, ahí en el buscador escribimos storage. Browser es navegador. Listo, deja en esta, entonces ahí está la opción de crear bucket. Entonces aquí ya los tenemos creados. Si borramos estos, borrar. Dice la eliminación de revisorado, segundo plan. Ok, no tenemos nada, entonces vamos a crear el bucket. Especificación del nombre. Listo. Nombre.
Bueno, eso es Europa porque lo pusieron para España, pero nosotros podemos seleccionar uno dentro de Europa. Estados Unidos. Pero Estándar. creo que Hermes, allí creo que era puede, región. ajá, Vale. Entonces aquí ponemos Sudamérica, Norteamérica, o América Central. pues el profe recomendó ese que porque es uno de los más estables. El Waze 1, abajito. Estándar. ¿Qué dice acerca de esto? Por ejemplo, ya creamos el bucket. Ya creado. Les hago una pregunta de pronto. ¿A qué hace referencia el bucket en este caso? El bucket es el espacio de almacenamiento. Ah, ok, gracias. Listo, paso 4. Bueno, se mantiene el contenido que hayamos almacenado esto crea el bucket de Google Cloud Storage, que es un sistema de almacenamiento persistente, gratuito, que sí mantiene el contenido que hayamos almacenado en él, aunque el clúster sea desmantelado. Por eso lo usaremos para guardar todos los datasets, como los notebooks y los Jupyter Lab. Paso 4. Accedemos en el menú lateral, en el apartado Big Data, macrodatos, Dataprop, clusters. Aunque es posible crear el clúster a través de una interfaz gráfica, las opciones que hay que especificar para este curso son muchas y es relativamente fácil equivocarse. Por lo que aquí vamos a pulsar directamente en el botón para abrir el Google Cloud Shell. Termina de introducir comandos de Google para manejar cualquier componente que aparece en la esquina superior. Vemos. Ok, aquí ya estamos en la línea de comandos. Entonces, lo que te lo claustras, queremos crear. Listo, entonces el comando es este. Pero es más fácil reemplazarle allí mismo en el Word los... Ah, sí, claro, sí, 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 sí. Solo que vamos a mirar cuál es el nombre que quedó en el clúster, porque no quiero.
Pero entonces creo que hace falta crear el clúster, porque nomás tenemos el espacio, ¿cierto? Pero es que yo entiendo que el clúster, pues no sé, allí sí estoy equivocada. Cuando se lanza ese comando, allí lo está creando. Sí, es Ah, que eso es lo que vamos a, Obviamente ahí se crea cuando es lo se que vamos a ejecuta. hacer con ese comando. Sí, correcto. Como dice Ana María, cuando ejecutamos el comando se crea. Ahora mismo lo único que tenemos es la nube de Google, Ajá. que es como si fuera la máquina virtual. Así es, esa es la máquina virtual. Y donde dice null, van como el usuario que te sale en el shell. Aquí es que seleccionamos otra. Ese que está abajo, en la ventanita que dice Jovial, Esprit, alcanzó a ver bien. Lo que está en amarillo abajo en el shell. Ajá. Sí, es que él está buscando la región primero. Sí, no, es la que estamos, vamos a poner el comando, entonces la región que hayamos seleccionado nosotros. Sí, es que entiendo que Ana María te está indicando el nombre del proyecto, pero tú estás cambiando la región. Así. Ah, ese es el nombre de que estaba diciendo. Y no, ¿qué nos muestra ahí? Nombre de la zona no es válido. Ok. Que la ubicación no es la zona no tiene número.
Perdón, la región no tiene número. Creo que es US West. Sí. La zona. No es válido todavía el nombre de la zona y el nombre del clúster que nos identifica muy bien. Si la región es US West 1 y la zona sería US West 1-A. US West. Coloqué en el chat la región y las 3 zonas que podemos utilizar. Ajá. Hay que seleccionar una de estas. Entonces tiene que ir con comillas sencillas. Creo que en la parte de el... Buenas noches, qué pena. Creo que en la parte de Kafka está Europe West One. Creo que tendría que cambiarla como si fuera US East One. Eh, En la parte donde se hace referencia al Kafka.sh, ahí también falta la modificación. entonces es tipo otro cambio. Inserta el guión bajo.
Lo que se está viendo, sí, lo que es eso. Sí, el buque no debes cambiarlo porque ese sí se creó con ese nombre. Sí, sí, que así queda. Muy buena. Bueno, parece que ahora sí. Ahora sí se está creando. Una vez que uno hace eso, debe guardar el comando, por si acaso hay que volver a crear el clúster. O sea, lo copiamos y lo pegamos para que lo tengamos a mano. Creo que ahí debemos salir hasta donde están creados los clúster, porque en esta parte creo que dice que está trabajando, pues ya está activo, pero hay que salir hasta la parte del clúster si no estoy mal. Pues mirando el video que nos mandó el compañero por el WhatsApp, él se regresaba a la parte de la creación de los clúster. No me acuerdo en qué lado está en estos momentos. Sí, arriba se puede buscar, pero es opcional. O sea, mientras está trabajando, Le en puedes el poner el otro, data en la otra pantalla te va a decir que está provisionando, que está creando. Sí, ahí está todavía que, según eso. Sí. en Data Pro, por favor, ahí señalale, Ah, ahí ok. tienes que seleccionar el cruce que está en ejecución. Mira, ahí dice aprovisionando, que lo está Aprovisionando. creando. Ok. Disculpa, para llegar hasta esa sesión leíste en el buscador Dataproc. Sí, Ah, ok. que aquí está ya la prueba. Ok. Clúster Dataproc, ok. Listo, ya quedó creado. Entonces, yo detengo este, que no se está usando.
Acá, ¿cómo es que dice? Y cuando el clúster aparezca con una marca en verde, pulsamos sobre su nombre. Vamos a Web Interface y pinchamos abajo en Jupyter Lab. Interfase web. Jupyter Lab. Ah, yo tengo un problema. Cuando yo le pongo el usuario ese amarillo, me dice que no me puede reconocer ese argumento. ¿De pronto le pasó a alguien? Solo a mí. Verifica si no tienes algún espacio en blanco por ahí de más. Y que cuando uno copia, después llevar algún carácter o un espacio de más. Vale, ya valía. Si te parece, lo detengo acá y comparte la pantalla para mirar cómo lo tienes. Aquí comparte, por favor, tu pantalla. Allí ya la estoy compartiendo. ¿La pueden ver? No. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Pues ese es este. Entonces, ¿sería este espacio antes de la rayita? Porque según yo, este es mi usuario, ¿no? Coastal Room 347703. Sí. Coastal Room 347703. La región, Europa West 1 y la zona sí. Tú dejaste. No, pero yo no hice la modificación ahí donde tú la tienes. Mira que yo tengo abajo donde dice Project, ahí donde yo tengo mi nombre de proyecto. Exacto, en donde dice Impactful Correcto. Pilot Sí. 2691, ahí es donde va el nombre que copiaste ahorita que está en amarillo. Sí, devuelve el cambio y Sí. sí, devuelve ese cambio, muestra el archivo original. Está en Control Z. Ok, o sea que esté en un valle y No, sería... sí, eso es exacto, quieta, ahí no tocas nada. Lo que tocas es abajo, lo está en rojo, el Impactful Pilot, ese. Ah, ok. Ah, me copié otra cosa. Ok, ahí está equivocado. ¿Así? Sí. Creo que tienes la región mal. Creo que tienes Europa como región y tienes una zona de disponibilidad, una de Estados Unidos. Tienes que cambiarla. O sea, donde dice menos region, ahí sería US o Ahí, West o US, US exacto, East. sí. US, exacto, Y así es. abajo donde dice Kafka, también deberías poner US West One. Cambiar a Europa por US. Sí, Ahí donde está estoy region. como... Donde está mayor que, región menor que. Abajo donde dice kafka.sh en la última línea. Ahí también deberías colocar US West One.
¿Este mismo? Pero ese cambio sí es necesario, no lo Cuidado, podríamos colocar, dejarlo en West. ¿En qué afecta eso? ¿Solamente la ubicación o por costo? Ese depende del parámetro que de definición. depende de las zonas de disponibilidad. Lo que pasa es que entre la zona sea más cercana al sentido horario donde estamos, ¿cierto? Es mucho más rápido. Entonces, digamos que la zona más cercana a nosotros es como Virginia. Entonces, vendría siendo US East Ah, 1. ok, pero ¿Sí? exacto, es más la velocidad de respuesta. Sí, porque en últimas Exactamente, no, sí. no es que afecte, no es que afecte en algo la configuración, simplemente es por zona, porque así funciona el flow. Ok, sin problema. Exacto. Creo que dejaste un Se hace un espacio espacio. en... Chicos, una consulta. La información que va en el project, como lo tiene aquí Ana, creo, Ana, que lo tiene Costel, ese nombre se lo da automáticamente el sistema o uno lo configura predeterminado. Cuando abres la terminal, ya sale ese espacio de nombres. Creo que se genera automáticamente. Ok, Es ok. cuando uno genera un proyecto. Digamos que es la parte global ahí, es que tú creas un proyecto como tal y el proyecto tiene un identificador. En el caso de Ana María, es ese. Es diferente para cada persona. Pero no veo el espacio. ¿Un espacio en Creo que que será en está medio? después de Actions, guión, ahí hay un espacio. En la penúltima línea, al final. Ahí Ajá. creo que hay un espacio. Suprímelo y creo que ya estaría. Para que eso no te pase en la parte del Word, utilízale el signito ese de la P, el que tiene la P, para que veas los espacios en el código y con eso no veas esos errores de espacio. ¿Este? Ese, correcto, ahí. ¿Mm? Y ahí cuando veas esos punticos, pues, ahí ves que hay espacio entre los caracteres. Ok. O sea, aquí tengo uno. ¿Sí? Ah, pero así, ahí sí debería ir, ¿no? Ese no se borra, exacto. Ay, pero no sé dónde tengo otro. Una pregunta, ¿el bucket que creaste se llama de esa manera? Sí, es este que yo veo acá, ¿no? Ay, 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 ay. Ahí se marcó otra vez error. Es este, ¿no? Bucket Detail. Sí, Sí, ese es el nombre. Creo que el problema es en la zona. Creo que le falta un menos al bucket. Menos, menos bucket. Y creo que pasa lo mismo en menos, menos zone. si quieres te copio por el chat el comando que nosotros ejecutamos que funcionó para que te guíes de ese. Ah, bueno, Creo que sí me no, sirve. no alcanza. Creo que lo entrecorta. Yo por eso lo copié en un code share. Sí, se alcanza. En son, acá iría otro Ahí, menos. ahí quedó copiado. No, creo que corta la parte de actions. No, no es menos menos el nombre del bucket, sino el comando. ¿Sí? O sea, dice gcloud beta, dataproc, ¿cierto? Cluster, y después de enable component gateway, ¿cierto? Ahí te falta, ahí hay un solo guión, te falta uno, en la primera línea al final. Ahí te falta un guión. Y en la segunda línea, después de region, en son, también te falta un guión. No estoy seguro si falta otro guión. Creería que no más, pero Sí, ahí menos son. Sí. trata de correrlo de nuevo y miramos si es el error.
copia el comando que te copié en el chat para que a partir de ahí entonces le cambies a tus datos. Sí, se corta en Júpiter. Ay, espérate. Espérate. ¿Hasta dónde quedó? Pero lo puedo copiar de acá, ¿no? Actions. Mira que te copio la última parte. Sería que así. Ahí después de action, entonces va la parte que te copié de eso. Después de actions, mira que saltó con comillitas. Pero sí estoy bien. Y ahí tú le pones entonces el nombre de tu... Dice, tan initializing. Quería decir Yo creo que inicializing. lo mejor es que cojas el archivo que te enviaron y sobre ese reemplaces nuevamente. ¿Listo? Sí, Vale, sí, lo porque sigo ahí... revisando. Ujú. Y poner un archivo limpio y vas reemplazando sobre ese. Entonces, ok, entonces habíamos... Damos Jupyter Lab y aquí ya lo tenemos. Eso es lo que hicimos, y ahora sí empezamos la actividad. Manejo de HDFS. Para acceder a la terminal de Linux de Jupyter Lab y uno deberá, listo. Crear el directorio raíz de HDFS una carpeta llamada nombre, apellidos, alumno. Ok, entonces. Ok, entonces acá. HDFS.
Crear el directorio. Hermes, disculpa, ¿será que Señor. puedes de pronto ampliar un poco la pantalla? No sé si todos los compañeros lo están viendo bien, pero en mi caso me alcanzo a ver muy bien. Sí, se ve un poquito pequeñito. No sé si la puedes un poquito ampliar esa partecita, pero sí se ve muy, Eh, muy chiquitico. aquí. Bueno, ahí utilizas el comando HDFS, espacio DFS, espacio Sí. mkdir, que es para Sí. crear. Ajá. El menos P es para mantener propiedades o algo así. O ese menos P. No sé si hay Pues, con la opción de control R más, o sea, control más, puedes aumentar un poquito no, eso la... lo intenté hacer ahorita y no. Ah, sí, ahora sí me dijo. ¿Sí A es? usted le Así, dice lo mismo y no me recibió. eso Pero sí bueno, listo. aumenta. Ahí se ve perfecto. Sí, Listo, ahí quedó creado el documento. Ahora, ¿cuál es la siguiente actividad? Utilizando el botón Upload de Jupyter Lab, una flecha apuntando hacia arriba que se encuentra en la parte superior, subir el fichero CSV que se indica en el notebook a la carpeta de Jupyter Lab. Esto lo subirá al disco duro de la máquina master de Closet, que es donde se está ejecutando Jupyter Lab, y lo pondrá en el directorio raíz del sistema de ficheros Linux. Listo, muy bien. Entonces, seguimos acá. Flecha arriba. Y cargamos el archivo CSV. No me quiere cargar. Poder potenciar una sostenibilidad de la información. Es menos el S. Sí. Error de carga. A mí también me salió un rato, traté de cargarlo varias veces y no me dejó. Hasta que dejó. Es que molesta mucho el ambiente. No sé. Creo que debe ir dentro del local disk. Lo que puede hacer es arrastrar ahí y soltarlo. También funciona así. Recuerda que también toca ir cortando la primera parte que se hizo para el documento en Word. ¿Listo? Y lo recortan de una o al final, ahí sí. A gusto. Ah, No estoy totalmente seguro, pero tienen algo que ver que no se le dé slash a el nombre de la persona para que quede como en el root o no interesa.
Antes de eso, ¿le puedes, por favor, digitar este comando para revisar qué nomás tienes tú ahí en las fuentes? Es HDFS espacio DFS LS para ver el backslash. Sí. HDFS, espacio DFS. DFS es guión LS espacio backslash. Espacio backslash. Ya. Ahí dale enter, porfa. Ya, no le estás creando todavía. No creo el... Entonces, Debe como tener dice el compañero, un si slash. tiene que tener el backslash. Algo como Sí, debe tenerlo, acuérdese, No, compañero, de espérame, la ruta absoluta. Debe tener siempre backslash cuando estás en HDFS. Así sí, no. Ahí sí quedó. Pero igual no nos está cargando el archivo. Y si lo intentas arrastrar, como nos dijo el compañero ahorita, a ver si esa opción es válida. No, ya te pasa el Ok. comando. No, Creo que es en local disk como tal. Es por fuera, es por fuera del local, o sea, en la opción de la casita. Ahí es donde se debe, ahí es donde se debe colocar y sencillamente se arrastra hasta ahí, se suelta y eso debería funcionar. Pero yo quería... Aquí en qué parte queda creada el directorio que acabamos de crear. No, compañero, allí cuando estás buscando, pero es estás que mira buscando que en ya tu cargó. máquina local. Esa es tu máquina local. Según eso ya cargó. Pero creo que lo que Ahí hace está el es archivo que diferente. cargamos. Pues ahí no se le especificó ninguna ruta. No, pero creo que lo soltaste dentro de esa ruta. Sí, debe quedar en la raíz, Sí, compañero. exacto, toca que quede en la raíz. Ahí dice, home, data pro. Creo que si vas a listar es con LS. No, no es para lista, es para cambiar de directorio. Entonces Compañero, solamente CD en porque HDFS no no hay existe CD. el CD. Existe el change directory. Sí, creo que estás confundido. O sea, a la izquierda está el directorio, el file system de la máquina. Todavía no se ha importado el archivo a HDFS. Si le das CD solamente, quitar el HDFS y te paras en Home Data Proc, te va a mostrar el archivo. Borra esa línea desde el menú hacia atrás. Desde ahí, dale. Borra desde ahí. Un segundito y verás. Te vas a dar cuenta. Para que te ubiques en esa posición en File System, bórrale al menos, dale Enter, dale LS. Ahí está el archivo. Entonces lo que puedes hacer es moverlo a la raíz con el move normalito, o sea, comandos de Linux, eso, move, fly, slash, listo. Ahora sí vuelve a la raíz. Ahora sí, a la izquierda te debe aparecer que está en esa ubicación también.
Listo, ahí está, y a la izquierda también se actualiza, también te va a aparecer ahí. Listo, listo, el archivo ya está ahí, ahora sí la idea es cargarlo al HDFS. Bueno, subirlo desde el disco local a la carpeta de HDFS creada en el primer apartado. Bueno, y entonces, Yo lo hice con el comando put, yo no traté de hacerlo con los otros, con el copy, pero no fui capaz. Con ¿cómo se llama? Con el copy, ¿cuál es el comando del copy? Copy from local. Exacto, traté, pero no pude hacerlo. Lo utilicé con put, que me la lo puso ruta del allá. HDFS, ¿cuál es? Esta de Hadoop. No, compañero. No. Compañero, ahí escribes HDFS, HDFS, sí. DFS, slash, escribe F, oprime tab, eso, ahora slash, el nombre que le colocaste a la carpeta con tu nombre. Ya, ahí puedes darle enter. Pero falta el menos copy from local. Eso, te faltó, perdón, sí, te faltó después del DFS. No, No, compañero, devuélvete. Entonces, borrada menos copy. Eso, ahora aquí después del DFS, escribe copy, la F de from en mayúscula, y local, la L también en mayúscula. Toca respetar las Sí, mayúsculas. ¿Y el tú cómo funciona? Ahí estoy súper confundido con eso. No, porque aquí está ya la carpeta, el destino donde va a quedar. Ahí puedes darle ahora el HDFS LS para que veas el archivo. Front to. Qué pena, no escuché el front to, el tú cómo funciona, porque pues todos hablaron. O sea, no, compañero. Después del comando menos copy, ¿cierto? Sí. El slash flights, ese es el front, ¿cierto? Espacio, ¿hacia dónde? El tú. Ah, ok. Sí. El último parámetro es el destino donde va a quedar. Dale al mismo comando que le diste, pero dale slash Hermes Trujillo para que te muestre el archivo adentro también, que existe adentro. No, ahí está. Es ls espacio slash el nombre y listo. Ahí debería estar. Copy from local. Ok, ahí está. Listo. Ahí está, exacto. Yo escuché el video esa tarde y el profesor pidió pantalla de eso, un documento en Word. Solamente de eso, de esa primera parte, que son los comandos que ejecutaron y ese resultado. Hay para que tengan en cuenta, compañeros, en el documento solamente piden 2 comandos con el pantallazo, pero en el video pide que incluyan lo del LS también. Chicos, una pregunta. Yo estoy como un poquito confundido. Bueno, en este caso, es una carpeta Hermes Trujillo. Bueno, en este caso es el nombre del compañero, ¿no? Pero eso es una carpeta, o ¿a qué hace referencia cuando dicen HDFS en cuanto al pasarlo del local del local al Hadoop? Cuando tú le pones HDFS, te estás refiriendo a la parte de Hadoop, a lo que es HDFS. Exacto, aquí estamos utilizando el servicio de Hadoop
que se llama con el comando HDFS. Cuando estamos con los comandos normal de Linux, estamos interactuando con la máquina, pero con esos servicios, con esos comandos, estamos interactuando con el servicio de Hadoop. Ok, pero entonces, digamos, dentro de esa máquina, ¿ese es un espacio que se crea o es un nodo o algo aparte? Esa no es dentro de la máquina. O sea, imagínate que tú tienes, el clúster son 3 máquinas. Tú tienes un producto que va transversal a las 3 máquinas, por decirlo así. Ok, ¿Sí? ajá. Entonces, cuando tú colocas los comandos de HDFS, no estás ingresando directamente a las máquinas, sino que estás ingresando al servicio transversal, por decirlo de esa manera, como un servicio aparte, que lo puedes consultar desde cualquiera de las máquinas, ¿vale? Entonces, por eso tú dentro de una máquina no puedes ir como a un directorio directo, así como estaban ahorita buscando, como ir al home de un usuario creado y dentro de esa carpeta empezar a buscar como el directorio donde quedó el archivo. No, no lo vas a encontrar nunca. Tienes que ingresar al producto realmente, que en este caso es el HDFS. ¿Listo? Se utiliza el archivo. No, ya Ok, no, John, creo vale, que- me quedó ya un poco más claro. Quería también hacerle de pronto, disculpen, una consulta como un poco más técnica frente a Hadoop. Hadoop es sería como servirá como un sistema de respaldo. ¿De respaldo en qué sentido? O sea, sería algo parecido como a un sistema de backup o un servidor de backup, sino que en este caso, pues, como dice que es distribuido y entonces tiene pues los nodos y hace respaldo en diferentes nodos. ¿O cuál sería como la diferencia frente a eso? No, la verdad no lo he entendido un poco. No, para manejar los archivos, para manejar todo lo que es el manejo de Big Data, se hace con la plataforma Hadoop. Hadoop es un servicio como tal para manejar archivos y todos los servicios que pegado a eso tiene para aprovecharlo de Big Data. Sí, pero esto funciona pues con 3 máquinas. Tú no estás viendo en dónde está el archivo como tal, porque el servicio es el que ubica y muestra el archivo. Pero en el sistema operativo tú no lo puedes ver, ni tampoco vas a ver en qué máquina física está. Sí, yo creo que no tanto como un sistema de backup, sino como un sistema de respaldo. Por eso lo hacemos en un clúster, creería yo. Sí, o sea, Que es un concepto diferente. O sea, no es que tú tienes 3 nodos, si se te cae uno de los nodos, creo que lo que tú quieres como clarificar, si te sí, sigue ajá. funcionando. Sí, pero Hadoop no se puede utilizar como un sistema de respaldo. Eso funciona Exacto. con un sistema de respaldo, funciona con un sistema de respaldo porque así es el servicio, pero no se puede utilizar para respaldar la información. Exacto, o sea, el clúster funciona es como un sistema para optimizar los recursos, ¿sí? Entonces no te va a funcionar como un sistema de backup. Vale, Backup, sí. es backup y te toca sacarle respaldo a la información, pero él distribuye los archivos entre las máquinas y cuando esa es la consulta, él utiliza los recursos de las máquinas para poderlos traer. Es lo que entiendo yo. Y otra cosa, compañero, recuerda que cuando trabajas con Hadoop o con HDFS, el tamaño del archivo inclusive puede ser superior al tamaño del disco duro que tú tienes, porque acuérdate que él lo guarda en varios discos, o sea, para grandes volúmenes. O sea, un solo archivo puede ocupar 2, 3, 4 teras sin ningún problema, dependiendo la capacidad del clúster en total. Sí, quería hacer otra consulta también con respecto a eso. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, en una empresa se va a trabajar Big Data, ¿cierto? Y sabemos que estamos utilizando el HDFS como, bueno, ese sistema de respaldo, por decirlo así o no, bueno, donde voy a tener diferentes tipos de archivos e información, ¿cierto? Pero, ¿cuál sería la diferencia entre tener, digamos, ese sistema donde tengo esa gran cantidad y volumen de datos de diferentes tipos con mi sistema, con mi servidor de backup, ¿sí? Si ya tengo uno que me está respaldando mucha más información y de pronto, digamos, el proceso para hacer ciertas actividades va a ser mejor en HDFS
que simplemente tener un sistema backup normal donde tenga información. O sea, no sé ahí cómo, o sea, cómo ligar, digamos, esos dos conceptos o separarlos, digamos, o no sé. Decirlo. No, es que no, esto no es un sistema backup. O sea, eso es un sistema de procesamiento de datos. Exacto, eso es para procesar datos masivos, ¿no? Sí. Datos, o sea, muchos datos. Por eso acepta archivos tan grandes con bloques de 128 megas. Bueno, Exacto. ese manejo de archivos grandes se hace a través de los servicios de Hadoop y ahí se puede, pues, toda la parte de exploración de datos que se hace para hacer recolección de información. Si estás pensando en un sistema de respaldo, entonces utiliza los propios servicios del sistema operativo para no utilizar toda esta infraestructura. Piénsalo más que esto es como un sistema que tú tienes para hacer un análisis de una información. Te llega lo que te dijeron ahorita, llega un archivo, no sé, 5 teras. Entonces no puedes meter eso en una máquina porque la máquina se te totea haciendo un análisis de eso. Entonces tienes un clúster, lo metes en un clúster, haces el análisis, entregas la información que necesitas. En un backup, tú tienes el backup del archivo 5 teras si tienes la forma de hacerlo, y fin. Pero en el otro tienes la posibilidad de sacar informes, hacer presentaciones, lo que estamos aprendiendo en este caso. Acá el respaldo es para almacenar la información y no hacer nada con ella. En el Exactamente. otro es para procesar información y sacar algún resultado. Sí, pero entonces en ese proceso de información, por lo menos un ejemplo, se dice que con lo de Big Data yo puedo tanto sacar información o extraer información de un video, de un audio MP3 por medio de la metadata, ¿cierto? En este caso, esa información tiene que estar alojada en algún lugar, ¿cierto? En este caso, pues serían los nodos, los clústeres, si no estoy mal, ¿sí? Y desde ahí ir a hacer, digamos, el proceso de análisis sobre ese archivo que de alguna forma está particionado en cada uno de los nodos que tengo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, me perdí. ¿Y quieres? Cuando tú tienes información, si tienes sonido, video, pues se van a utilizar unos servicios diferentes para poder leer esa información. Por ahora estamos con datos planos y pues se utilizará con los servicios que tenemos acá, por ejemplo, con los notebooks de Jupyter, tiene forma de explorar información plana como la tenemos desde un archivo. Si ya es información de otro formato, sonidos, videos, ya tendrá las utilidades y los servicios para poder leer ese tipo de información. Vale. Pero igual todo se almacena de esta forma. Listo, vale, ya. Muchas gracias. Sigamos con la prueba. Es que la verdad yo ni siquiera había mirado ese archivo, entonces no sé qué es lo que toca hacer. Entonces, parte 2, manejo de Apache Spark con notebooks de Jupyter. Se utilizará el archivo, pues ya tenemos esto, que hemos subido a HDFS para resolver las siguientes cuestiones. Subir al directorio GSS, que aparece en el menú lateral de Jupyter Lab, el notebook, tal cosa. Bueno, entonces ahí. Sí, como digo, yo vi el video ahorita, entonces si entras en el menú que está a la izquierda, donde está el File System, ahí te vuelves a la casita, Aquí está. en GSS, y ahí toca subir el archivo, toca subir el otro archivo, exacto. Okay, ya listo. Y ese lo abres, ese ya lo podrías abrir. No se te olvide sacar imágenes de lo que hiciste para que tengas el archivo que puedas enviar ahorita también. Que no he sacado ninguna imagen, me toca repetir el resto de la tarea. Ya la saco bien organizada. No se debe cambiar en ningún caso el nombre del fichero antes de entregarlo. La plataforma de unir ya se encarga de organizarlos automáticamente. Sí, no, ese archivo no se toca. O sea, el archivo se descarga y no se toca. Y se envía así directamente porque lo que decía el profesor es que a él le entregan una carpeta con los dos archivos, con este y con el Word. ¿Listo? Y en esa carpeta está el nombre de nosotros identificado, entonces que no le interesa que cambiemos ahí el archivo. Entonces ahí ya nos toca hacer los pasos que sigue en el documento. Entregables. Notebook que funcione.
donde todos los completar hayan sido llenados. Ah, bueno, entonces el notebook hay que ejecutarlo. Sí, hay que ejecutar el notebook. Y ahí comienza Cristo Padecer. Entonces, en teoría, eso tiene que funcionar. Le decimos corra. No, eso funciona. Pues, ahí debería mostrar algo, ¿no? Que no muestra nada. No, toca ir ejecutándolo paso a paso. Toca desde la primera parte empezar a leer el archivo. Exacto. bloque. Entonces, exacto, uno a uno. Entonces, Entonces, pues la primera recuerde. es la ruta donde está. Bueno, no. Mire, lo pues. primero que viene el video es eso. Recuerde borrar siempre las líneas que dicen raise, not implement error. Eso es lo primero. Entonces, si ven ahí en la primera ejecución, dice eso, hay que borrar eso. O comentariarlo, exacto. Listo, ahora sí. Hay que hacer modificación, dice. Indica, bueno, leemos el archivo, leemos el archivo, entonces sí. Indicamos que contiene encabezado, nombre de columna, Reemplazar eso por la ruta correcta. Ah, bueno, entonces aquí tenemos entonces slash. Yo me copié del profesor ahí en el video y él lo pone, él copia esa ruta y la pega encima de flight DF. Entonces, Ruta HFS y aquí no, solamente la ruta, no el archivo. Ah, bueno. Entre comillas simples, perdón, entre comillas dobles. Entre comillas dobles. El Y archivo ya, no hay también tiene que ir. Exacto. El nombre del archivo también tiene que ir. Reciba el nombre de archivo. Sí. Listo. Y aquí entonces, ¿qué va? Spar option, cualquiera de estas. Tiene que descomentariar las líneas desde donde dice flies data frame. Abajo, ahí descomente. Tiene que ir pegado a la izquierda totalmente. El flies. Listo, ahí debería funcionar. Si le da control enter. Se demora un poquito. Listo. Desde que aparezca el número a la izquierda, quiere decir que lo cargó. Entonces, intente la línea de... Pues yo me copié del profesor esa parte porque la tenía ahí visible. Okay, listo, y no va, a mí no me apareció el nombre con el nombre del archivo y todo. Sí, pero prácticamente lo que está haciendo ahí es leyendo el archivo y convirtiéndolo en data frame de Hadoop. Sí. Ok. Entonces dice, imprimimos el esquema para comprobar que eso, listo. Segundo punto, mostrar el número de filas. No entendí en el primero toca solo colocarle el nombre de la raíz y del archivo, perdón. Sí, mira, se escribe el nombre de la carpeta que creaste con pues, tu carpeta y el nombre del archivo que cargaste. Se le quita el y el resto comentario. solo le descomentas. Se le quita el comentario al comando de flight TF y se ejecuta. Ya, y a partir de eso, pues ya empieza a sacar el resultado de cada uno de los comandos que están ahí. Ok, gracias. Entonces, ¿qué? Entonces vamos uno a uno, ¿no? Entonces él va diciendo ahí, entonces vemos que tiene 162.000 eso, a mí me generó eso exactamente. Listo. El segundo dice el show, entonces está entre paréntesis 5, entonces muestra el top de los 5, hasta ahí sin problema. Entonces la causa del problema es que hay muchas columnas, existen un valor faltante llamado na, Spar no reconoce este valor como no disponible, una singular. Ejercicio 1.
Reemplaza none por el código necesario para calcular sus valores correctos. Ok. Digamos que son importantes los primeros pasos, porque digamos que si no tiene un poquito de conocimiento de pronto de Python, o de pronto de SQL, o de pronto de Spark, le enseñan a uno cómo hacer filtros, cómo contar, ¿sí? Por ejemplo, ahí lo primero que hay que hacer es... ¿Dónde está? Ahí lo primero que hay que hacer es seleccionar la columna origen, ¿sí? Según el enunciado, es seleccionar la columna origen, en donde dice aeropuertos origen, entonces uno coge el data frame que ya está Por eso, el data convertido. frame es... Flights convertido, ¿cierto? Ese fue el que quedó después de que se le hizo algún preprocesamiento, ¿cierto? Se le limpiaron algunas columnas y se hicieron algunas consultas, ¿cierto? Okay. Listo. Entonces, Entonces lo que origen... tengo que hacer ahí Compañero, es disculpe. seleccionar la Hermes. columna origen. Por favor, dale un poquito más de espacio para que podamos mirar de pronto los resultados y como analizar un poco el código, ¿sí? Ah, listo, ok. Puede Entonces, cerrar la parte empezamos de la acá. izquierda en Files, creo que se puede parar en Files y ahí cierra la parte de la izquierda. Dándole clic ahí, la cierra, listo, ahí ya queda un poquito mejor. Listo, entonces, Entonces ahí lo estamos primero aquí es, leyendo la información. Entonces, sí, hay que tener en cuenta cómo se llaman cada una de las filas, ¿no? Y qué significan, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces el año, el mes, el día, ¿cierto? El tiempo de salida, el ¿qué? El delay de salida, ¿cierto? El tiempo de llegada, el delay en la llegada, el tipo de avión, ¿cierto? Creo que el time es el número de avión, el número de vuelo, de dónde a dónde es, origen y destino, ¿cierto? Tiempo de vuelo, distancia, hora y minutos. Esas son como las columnas que tienen que son las básicas para ahí. Y arriba están los tipos de datos, cuáles son integer, cuáles son string, por si hay que hacer operaciones en cada uno, ¿cierto? Entonces, básicamente lo primero que hay que hacer en el primer punto es seleccionar la columna origen, ¿cierto? Y básicamente es seleccionar solamente los que no se repitan, ¿cierto? Ese es el primer data frame que hay que crear. Hay que crear un data frame, ¿cierto? Hay que seleccionar solamente la columna origen, ¿cierto? Y que solamente sean los registros únicos, ¿sí? Entonces, eso en SQL o en Spark sería algo como punto select. Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Digamos que ahí es flags convertidos, punto select. Eso en SQL sería hacer un distinct. Exactamente, sería hacer un distinct. Select, todo es en minúscula, select. Incluso uno puede hacer, uno puede hacer la consulta SQL y Spark le permite hacerlo. Select, abro paréntesis, abro y cierro paréntesis. Entonces, básicamente la función select me dice a mí o me indica qué columnas voy a escoger del data frame. En este caso, voy a escoger la columna origin. ¿y se puede poner el distinct? No, el distinct es otro comando, no es... Ah, bueno, ok. Entonces, en select solamente van el nombre de las columnas, ¿sí? En comillas dobles o comillas sencillas, no importa. Entonces, Bueno, el nombre de la columna es origin. ¿Qué columna vamos a adicionar? El número del... El primer la placa punto del es avión. origin. No, el primer punto nos dice, creen un nuevo Ahora, data origin, frame origin. que solamente tenga la columna origin y que solamente tenga los datos que no sean repetidos. Entonces ahí va entre comillas dobles o comillas sencillas. Esa función recibe strings separados por comas. Listo, entonces ya le estamos diciendo a Spark que por favor nos seleccione la columna origin. Pero ahora hay solamente que seleccionar las columnas únicas, ¿cierto? Y eso es un distinct. Entonces, después de terminar esa sentencia, después del paréntesis, yo le doy punto distinct. Distinct lleva Distinct INT. es... Perdón, Sí, exacto. INST. Distinct. Distinct, sí. Distinct. En vez de la C va Ahí. una N, ahí. Eso. No, ahí está bien. Está bien. Entonces, listo. Lo primero es hacer ese filtro, ¿sí? Como decía el profesor, esto está haciendo solamente un filtro, ¿cierto?
y va a crear un nuevo data frame a partir de eso. Entonces va a quedar acá. Exactamente. La segunda parte, ¿cierto? Que está en el mismo enunciado, pregunta cuántas filas tiene. ¿Cómo hacemos nosotros para contar cuántas filas hay en el nuevo data frame? Entonces el data frame punto Count. Count, exacto. Ahí ya tendríamos la primera parte. Y la y segunda aquí entonces parte, hacemos lo mismo, pero con destino. las dos, con 2 columnas, origen y destino. Rutas distintas de F. Y entonces aquí destino. Origen y Sí, destino. exacto. Entonces está creando un nuevo data frame y tengo que hacer lo mismo, contar cuántas combinaciones posibles hay. Andrés, una consulta. ¿Esas son sentencias de Spark? Sí, pero Spark es como si fuera SQL. Pero sí, Sí, es lo Ah, mismo. es muy parecido. Incluso ok. yo podría hacer flies convertido.sql y hacer un select distinct origin y ya estaría. Ok, Hay ok. muchas formas de hacerlo. Digamos que es como consultar un poquito de cómo hacerla, pero hay diferentes formas de hacerlo. Entonces ahí lo que tiene que hacer es correr esa sentencia de código y luego correr los asserts. Bueno, Perdón que corrió te ya. moleste. ¿Me puedes ayudar subiendo hasta la primera parte un momentito? Es que me está generando un error y no sé en qué parte. Claro. Esa es la primera parte. Ese es el primer comando que se ejecutó. Mm. Dame un momentito. Ya, chévere. Gracias. Si alguien lo ha hecho de otra manera, de pronto yo me equivoqué. Este es el momento de decirlo porque yo ya lo hice así. Pues acá ya hizo algo, no ha mostrado ningún resultado. Desde que no falle, quiere decir que Es decir, no ha cumple mostrado con las ningún pruebas. resultado y tampoco un error. Listo, entonces reemplazar none por la variable que quieras devolver. Sí, entonces digamos que la parte de las pruebas, obviamente, las rutas origen solamente hubo 2, ¿cierto? Rutas no Ven una repetidas entre consulta. ¿No, destino y no origen tenías hubo que 15. ejecutar la parte donde están los assets para mirar los Sí, resultados? ya se ejecutó. No, pero es Ya, que eso no muestra ningún resultado. ¿Sí? desde que no Ah, se ya. rompa, está bien, ¿sí? Desde que Exacto, no no haya Ok. muestra error ningún del resultado. está bien. Entonces, en teoría, lo que hayamos hecho está en memoria. Vale. Exactamente. Y si uno quiere Perdón, una imprimir alguna pregunta. variable, lo imprime. ¿Ahí cómo sabes que ya terminó la ejecución de esa, de Porque ese? cuando está ejecutándose, aquí queda un asterisco. Aquí donde está el número 15, ahí está un asterisco mientras se está ejecutando. Ya cuando sale el número, ya Ok, terminó la ejecución. ya. Listo, entonces acá vamos a devolver una variable, entonces podemos o utilizar el original o utilizar los ya procesados. Digamos que vamos a utilizar este que tiene dos campos. No, ahí sigue con flies convertido. Ah, sí, este es el... Sí, ahí en el enunciado está que debe seguir con el mismo. Listo. Entonces, ahí, sí, ahí tiene que invocar la función retraso medio y le pasa como parámetro el flies convertido. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fue? En retraso medio, data frame igual al nombre de la función, que es retraso medio, y a esa función es que le pasa como parámetro flies convertido.
Llama a la Es función, decir, llama a la función exacto. retraso medio y le escribes ahí como parámetro, o sea, entre paréntesis, el Es nombre. esto. Es exactamente eso mismo. Exactamente. Pero dentro de la función que está ahí, falta generar un código, ¿no? Y ahí dice que hay que generar Sí, falta generar un código. retornar algo, ¿no? Ahí dice, por ahora dice return node, pero debemos colocar algo dentro. Hay que hacer la función. Lo haces igual, o sea, retraso medio data frame es igual a eso que acabas de pegar. Sí, porque le vas a pasar a la función el flies convertido como parámetro para poder dentro de la función hacer los cálculos. No, O sea, espere que estoy. o sea, corta la línea, la última línea que acabas de pegar, córtala, Ajá. listo. Y donde dice retraso medio igual, tienes fly convertido. No es fly convertido, tienes que pasar la función que en realidad está retornando un valor. Ahí Ah, puede ya, ver. ya, este le saca así mentira. Sí, 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 ya, así entendí. ¿Sí? Entonces ahí toca mirar el enunciado, toca hacer algunos filtros y algunas agrupaciones. Si quieres Bueno, poner el entonces enunciado. acá es donde queda el resultado. Exactamente. Y ahora toca escribir dentro del código de Entonces la función. acá tiene que tornar algo. Sí, ahí es donde toca mirar el enunciado, mirar qué es lo que toca hacer. Bueno, No, el enunciado está ahí dentro del mismo Spark. o sea que Está dentro del mismo archivo en la parte superior. Suba un poquito. para cada aeropuerto de destino, la nueva columna con el retraso medio a la llegada debe llamarse retraso medio tal cosa. Calcular solo para los vuelos que llegan con retraso positivo. El retraso medio a la llegada. Bueno, entonces acá llega un DF. Ahí hay que hacer una fórmula de una media. Sí, pero con la condición de que sea solamente para los positivos. ¿Cómo obtener el promedio de una lista de Python? ¿Cómo obtener el promedio de una columna? Hermes, en el chat le compartí una posible solución del punto 2. En teoría, así fue como yo lo consideré que pudiera darle la solución a ese punto. Es muy parecido a lo que explicaba, creo que Andrés, jugar con las sentencias del SPAR y hacer la media y ya ahí se retorna el nuevo data frame. Listo, entonces, from Spartan, retornar esto. Listo, función. Con esta comentaría el resultado.
Un filtro. Sea mayor que cero, los positivos. Medio. Caso medio. Aquí entonces no muestra ni en. Dice vale. Así está. Listo. Aquí hace los cálculos. Sí, toma los tres primeros y básicamente evalúa los valores versus el destino. Y si ejecuta bien es porque quedó bien. Sí, digamos que arriba hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con un where, se puede hacer con ese filter, se puede hacer utilizando el helper de functions que está como el tercer, cuarto bloque. No, creo que ahí es flash convertido.show. Perdón, retraso medio.show. Pero aquí no es lista donde queda el resultado de esos tres. Si no estoy mal, lista no es de tipo data frame porque le está haciendo el update, entonces queda como un array. Que deberías imprimir sería la variable retraso medio de f y para tomar solamente, como ya viene ordenado, ¿no? Solamente vas a imprimir los tres primeros, que son lo que está evaluando acá el paso anterior. Entonces le pone un show 3. No, pero es que mira que ya está solamente tiene tres, porque mira que ya se le están poniendo tres aquí. Exacto. O sea, la variable de este arreglo queda solamente con tres valores que son los que estamos mostrando acá. O lo puedes hacer de la siguiente forma, que es imprimir, así como imprimiste arriba, pero el data frame inicial con el show 3. Ya están las dos. Son varias. Ah, bueno, este también. Pero es que aquí están haciendo la transformación sobre el arreglo de lista. Sí, mira. Esas transformaciones están quedando sobre esta, no sobre el llamado. Entonces, si imprimimos este, va a dar un valor diferente. Vamos a ver. No, debería ser algo como... No, es lo mismo. Porque básicamente está extrayendo tres registros, convirtiéndolo en un array. Debería ser algo como esto. Hermes, que lo voy a enviar por el chat, por ejemplo. Sí, algo así debería ser. Sí. Que es lo mismo que estás imprimiendo prácticamente, solo que acá lo imprime en forma de tablita. Ejercicio 3.
tenemos que esto, bueno, ajustar un modelo de Decision Tree de Spark para decidir si un vuelo vendrá o no con retraso. Problema de clasificación binaria, utilizando como variables predictoras el mes, el día del Chicos, mes, la disculpa hora una de consulta. partida. Una consulta. ¿A qué hace referencia a la sentencia ACERT? Son como pruebas Son unitarias. validaciones. Ujú. Ah, Si, ok. si no se Básicamente yo cumple, tengo, se genera un error. Tal vez eso es para, o sea, así es como el profesor va a validar si la solución que proponemos es correcta. Si al momento de ejecutarla le sale un error, pues está incorrecto. Entonces él hace lo que hace es evaluar si se cumple esa regla. Vale, vale, muchas gracias. Sí, esto está haciendo es una condición simplemente. Bueno, vamos con la 3. Dice, usar el modelo de Decision Tree de Spark para predecir si un vuelo vendrá o no con retraso, problema de clasificación binaria, utilizando como variables predictoras el mes, el día del mes, la hora de partida, de time, la hora de llegada, time, el tipo de avión, carrier, la distancia y el tiempo que permanece en el aire. Para ello, sigue los siguientes pasos. Notemos que en estos datos hay variables numéricas y variables categóricas que ahora mismo están tipadas como numéricas, como por ejemplo el mes del año, month, que es en realidad categórica. Debemos indicar a Spark cuáles son categóricas e indexarlas. Para ello se pide crear un strict indexer llamado indexer month y otro llamado indexer carrier. Son las variables categóricas month y carrier, tipo de avión. El nombre de las columnas indexadas que se crearán debe ser respectivamente indexer y carrier indexer. Para eso, Hermes, hay una librería de Spark para indexar las variables, crear un objeto y pues nombrarle una entrada y una salida. La solución que se propone en mi caso es la que estoy viendo por el chat. Si la podemos evaluar. O sea que ya lo hizo. Listo. Esto también ya lo hizo. Hay un punto que dice crear un ensamblador. Si está por ahí. Creo que es ese. Una variable llamada vector assembler. Sí. Un vector assembler que recibe como entrada una lista de todas las variables de entrada y que no debe incluir delay, que serán las que formarán parte del modelo. Crear primero esta lista de variables, lista de strings, en la variable columnas ensamblar y pasar dicha variable como argumento al crear el vector assembler. Como es lógico, en el caso de las columnas month y carrier, no usaremos las variables originales, sino las indexadas en el apartado anterior. La columna de tipo vector creada con las características habladas debe llamarse features. Para ese caso también hay una ayuda que
es una librería que se llama Vector Ensembler y la solución que yo propongo para ese puntico es esta, a ver si la podemos evaluar también. Ajá. Está conformada de una columna que es una array de una variable de array de las columnas que ahí dice, que es año, mes, tiempo de vuelo, carrier, ahí están. Y por último el objeto ensamblador, con una entrada y una salida, con una salida y se le asigna los arrays de columnas. Creo que no es mes, sino es month indexed, y en carrier no es carrier, sino carrier indexed, según lo que dice el enunciado. Sí, envié el que... Creo que tiene que cambiarlo, Hermes, porque no se utilizan las variables normales, sino se utilizan las indexadas en lo que es mon y carrier. O sea, las que se crearon previamente. Se crearon previamente dos índices de string, uno para mes y otro Y para aquí está. carrier. Entonces, Indexed es y como se le dio el indexed nombre. Es como se le dio el nombre de output. No. Es como se le dio el nombre del output. Aquí está. Entonces, en lugar de mont, utilizar mont indexed. Y lo mismo para carrier. Brian, ¿usted cree que ahí importa el orden de las columnas o no? Estoy seguro, no estoy seguro, pero no creería. Yo creería que no. ¿Esa tercera parte alguien se acuerda que la hayan explicado? ¿O no la han explicado todavía? La de las columnas. Sí, toda esa ¿Esa? tercera parte. Sí, toda la tercera, desde que no crearon los índices. Esa parte, ¿eso ya lo explicaron en alguna materia? ¿O no lo han explicado todavía? La verdad yo no he visto muy bien todavía. Estoy un poquito atrasado con los videos Yo ando y el igual. tema de... Bueno, Entonces, finalmente vemos que la columna ArgDelay es continua y no binaria como requiere un problema de clasificación con dos clases. Vamos a convertirla en binaria. Para ello se pide utilizar un binarizador de SPAT, fijando a 15 el umbral y guardarlo en la variable delay binarizer. para ese también Consideramos utilizamos una librería la estoy compartiendo el fragmento de código por el chatcito. Y como dice, pues ahí le asignamos el límite o la tolerancia, que son 15 minutos, la variable de entrada y la variable de salida. Por último, crearemos el modelo de clasificación, crear una variable decision tree, un árbol de clasificación de SPAR, decision tree classifier del paquete PySpark ML classification, indicar como columna de entrada la nueva columna creada por el vector assembler creado en el apartado anterior.
indicar como columna objetivo target en la columna creada binarizer de la anterior. Para esa también utilizamos pues en este caso ya es con el modelo, ¿no? Y utilizamos la librería del modelo, donde le asignamos, acá comparto por el chat el fragmento de código, el feature, que es el ensamblador que definimos, y el label que dice que le definamos ahí en el ejercicio, que son del ensamblador, del que hacemos binario. Que sería la entrada y la salida en teoría. Bueno, crear una variable llamada pipeline, un objeto pipeline de Spark con las etapas anteriores en el orden adecuado para poder entrenar un modelo. Entrenarlo invocando sobre ella el método fit y guardar el pipeline entrenado devuelto por dicho método en una variable llamada pipeline model. Aplicar el pipeline entrenado para transformar, predecir el data frame convertido, guardando las predicciones devueltas en la variable flight predictions, que será un data frame. Nótese que estamos prediciendo los propios datos de entrenamiento y que por simplicidad no habíamos hecho, aunque había sido lo correcto, ninguna división de nuestros datos originales en conjuntos distintos de entrenamiento y test antes de entrenar. Esa parte es donde voy. No sé si alguien más... Es que ahí sí me está generando un error. No sé por qué el objeto... Lo voy a compartir, pero esa parte aún no está funcional. Para mí, en mi Sí, pues código... revisémosla. ¿Qué es lo que llevas y revisamos desde ahí? Por ejemplo, ahí utilizo la librería pipeline y es que no estoy seguro porque el pipeline es el modelo, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que enviarle rc1 array y a ese array le enviamos como las variables que preparamos arriba, que el ensamblador, que los índices string y que el modelo, pero no sé si es que se lo estoy enviando bien los pasos y eso para que haga el ejercicio. Por eso a mí me genera un error, pero no estoy ahí todavía. Porque como tal es algo muy poquito para todos y me demoré. Sí. Todo me quedó bien hecho. Pero como me tocó leerlo y eso, y tenía que sacar frases, entonces tenía que usar el contexto de las frases y cómo interpretarlas y eso. El campo. Dice que ese campo array de la binary no existe, pero supuestamente Existe. nosotros lo declaramos arriba en decision tree. Y yo acá se lo envío. Lo que pasa es que yo estoy hablando muteado hace rato. Lo que pasa es que en el pipeline usted debe pasar todos los stages, ¿cierto? Entonces lo primero que creamos fue el indexer month, ¿cierto? Luego se crea el indexer carrier. Luego Sí. se crea el vector assembler. Luego se crea el delay binarizer y por último se crea el decision tree. Entonces toca pasarle cada uno de esos parámetros en los stages. ¿Sí? Entonces si Hermes baja un poquito en el código, ahí lo que hace falta después de vector assembler es el delay binarizer.
Ok, sí, eso faltaba en la RAE. Ahí debería funcionar. Pero en teoría ahí bueno, ahí lo estamos probando, entrenando con el mismo dataframe del principio que es fly convertido y con ese mismo se hace la predicción. Yo también lo tenía de esa forma, pero mirando, hay un PDF que creo que es el Spark número 3, creo que es ese tema en la clase. Córralo, ahí debe servir, o sea, ahí debe funcionar. Si usted lo corre, debe funcionar y los assets también deberían funcionar. Incluso la parte de abajo debería funcionar. No estoy totalmente seguro, pero digamos que investigando un poco y viendo la parte de la clase de Spark número 3, lo que normalmente se hace ahí es que uno al data frame le hace un random split, ¿sí? Básicamente uno partir ese data frame, digamos que esa es la respuesta normal, pero ahí lo que estamos haciendo es haciendo una predicción de la totalidad de los datos. Y en la mayoría de estudios y cosas de Spark, lo que se hace es como un random split, ¿sí? O sea, voy a Sí, pegar porque ahí lo entrenamos con la totalidad de los datos y con la misma totalidad de los datos lo predecimos. Entonces sería como, exactamente. le podemos hacer también un talk, o sea, un show, un No, tay random entre 1000. si quieres suba un poquito Hermes en la línea del pipeline, por favor, copie la sentencia de código que le acabé de colocar. En esa parte yo no estoy totalmente seguro. Yo lo hice de esa manera por la forma en la que lo vi, cómo lo hacían, tanto en el ejercicio de Spark como investigando. Entonces, póngalo, no, porfa, antes, póngalo antes. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahí es sacando un 70% de los datos para entrenamiento y un 30% para test, ¿sí? Entonces, básicamente el modelo se entrena y la transformación de ese modelo es la que se testea. Entonces, digamos que en el pipeline model yo lo entreno con el training, en lugar de hacer fit flights invertido, lo entreno con el fit training. Y la parte de la transformación que sea como tal el modelo predictivo final, lo transformo una vez entrené el modelo, pero con la data de test, que es solamente el 30%. Ah, ok. No, esa parte, en esa parte es la única duda que tengo. No estoy totalmente seguro. Obviamente, si usted lo corre ahora, la respuesta va a cambiar, porque ya no estamos Sí, analizando todos ya los datos. va a ser diferente. Yo lo hice así no, pero así es, porque en la vida real uno entrena el modelo con todos los datos, uno solo lo entrena con una fracción de información, ya en la medida él va aprendiendo ahí dependiendo de lo que es, con lo que se vaya entrenado. Y la vaina es qué tan confiable será hacerlo 80-20 o 30-30, no. Sí, porque ahí no podemos medir la efectividad, ¿no? O será que habrá un código por ahí que mida la efectividad. Pues por lo general siempre en los ejemplos, en algunos que se han visto, siempre se dan casi 70-30. Como lo tiene Andrés, Sí. como lo hizo Andrés. Esta parte yo la saqué de la clase 3, la verdad, porque llegó un punto en que yo dije, bueno, pero normalmente esto no lo corre sobre la totalidad de los datos. Es más, también por ahí, bueno, en algunos videos también particionan el dataset en 3 partes para hacer una de entrenamiento, una de testeo, pero hay una intermedia entre ellas, no me acuerdo el nombre ahorita, que también es como una parte de entrenamiento como para se me va la idea. Como mejorar un poco también el modelo antes de salir ya a prueba. No sé si estamos bien, en teoría. En teoría sí. Al menos los hacer no encontraron error ninguno. No, pues no lo he ejecutado, vamos a ejecutarlo.
Y acá con los assert. Ahí está. Y entonces vamos a mirar qué trae acá. Y cambian los resultados. Sí, Sí, ya. creo que en cada iteración debería ser diferente, por lo que se hace un random split arriba. No, pues listo, eso es. Sí, en teoría ahí terminaría el ejercicio de ese, el ejercicio. Y entonces que ese es el archivo que se entrega. Pero se como voy a sacar descarga y se entrega, señores. voy a sacar los pantallazos entonces para hacer el informe. Pero en el informe solamente va el pantallazo del Hadoop, creo. O sea, es como Sí, una página. Sí, yo también creo que solo es dejado. lo de HDF, eso solamente da unos pantallazos. Creo que es cuando crea la carpeta, mueve el archivo. Creo que esas dos cositas, si no estoy mal. Y lista, creo. ¿Me puedes ayudar con la actividad número 1 o 2 de esta? Por ¿Es así? Entonces, ¿te parece? Comparte la pantalla. ¿La mía? Sí. Claro. Bueno, muchachos, yo los tengo que dejar. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, Andrés. Muchas Listo, gracias, Andrés. gracias. Listo, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Espérame un momentito. Me avisan cuando vean la pantalla, por favor. Ok. Ya. Más que todo, ¿me puedes ayudar? En esto sí les entendí. En esta de aquí. Algo decían que debe ser igual a lo de SQL. No entendí bien esta parte. O la de los distinct. Es que ahí pide, creo que solamente muestre las aerolíneas de origen que sean distintas, que no repitan los datos. Y creo que hay una combinada, si no estoy mal, Sí, ¿cierto? sí, señora. Ahí pide primero los datos únicos. Estás en el ejercicio 1. Sí. Y la solución que nosotros proponemos para ese punto es esta, que la primera, origin, que sean diferentes, o sea, ese campo que dice solamente los diferentes, ahí en el chatcito lo compartimos. Mira que Y hice el lo otro, copio otra vez, que es lo que acabo de copiar. que el origen y el destino sean diferentes también. Entonces se utiliza el select para seleccionar las columnas en cuestión y el distinct para que solamente me muestre la información única de esa que está almacenada en ese data frame. A ver. Este de aquí. Es ¿Este de el aquí de dónde es? Ah, es este de aquí. El data Ujú. frame de convertido de select origin. Es de acá, de la columna origin sea diferente. Oh, ya te entiendo. Es igual que es manejar en SQL, eso es lo que le decían ustedes. Sí, me Sí, pareció. igual que Dice el de la Transat. selección. Ajá. Ajá. En original, count de rutas distintas. Rutas distintas tengan convertido. Tengan filas de diferentes que existen combinaciones. El origen. Una vez creado, cuántas combinaciones de almacenado de dicho recuerdo con la variante.
N rutas. Almacenado en dicho recuento en la variable N ruta. En esta de aquí la vas a almacenar. Es correcto, sí. Ya. Ok. Ujú. Ya. Ya, chicos, esa era la pregunta en la 1, nada más. Gracias. Listo. Y en, uy, ya creo que dejé de compartir. Y en la última era dependiendo solo el porcentaje que tú le quieras evaluar prácticamente. El Sí, de Andrés. 7, Exacto. sí. Ahí se tienen entonces dos grupos, la parte de entrenamiento y la parte de prueba de test. Eso, Entonces, de COAS. lo que se está hablando ahorita es que generalmente eso se trabaja un 70-30. 70 para entrenamiento, 30 para pruebas, para test. Mm, mm. Ya, gracias. Listo, chicos. De todos modos, muchas gracias pues por la sesión de hoy. Ya me despejaron bastante, en mi caso, bastantes dudas. Y ya mañana seguiré el video y el instructivo que Claro, ya hicimos. ese video queda publicado esta noche. Entonces, Vale. se los publico ahí y les doy la ruta. Uy, sí, locos, muchas gracias por todo. Listo, Sí, muchas muchas gracias. Muy gracias, buena la chicos. ayuda. Sí, gracias. Gracias. Vale, se Entonces, Hasta cuidan, luego. descansen. Que estén muy bien. Vale, Hasta luego. Hermes. No, pues, Hermes, no, gracias. Vale. ¿tú publicas eso ahorita en el grupo? Sí, El señor, ya video. lo hago. Ahorita que me llegue la grabación, de una la publico. Listo, muchas gracias, ¿oíste? Bueno, ok, claro que Gracias, estén bien. Hermes. Hasta Gracias. luego. Listo. Muchas gracias.